Hola, soy Lira Cruzado, asociada del área de proyectos de infraestructura y recursos naturales de Miranda y Amado. Bienvenidos a Ecopod, un podcast sobre temas y noticias relevantes de derecho ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. En este capítulo abordaremos una problemática clave en el sector eléctrico. De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, el 79.5% de las instalaciones eléctricas que no cuentan con certificación ambiental quedaron excluidas del régimen de adecuación ambiental por no haber presentado oportunamente la ficha única de acogimiento. Esta cifra pone en evidencia las dificultades que enfrenta el sector en los procesos de adecuación ambiental. En este contexto, analizaremos el proyecto de Decreto Supremo que propone modificaciones orientadas a optimizar la adecuación ambiental en el sector electricidad, publicado el 13 de enero del 2026 mediante la Resolución Ministerial 10 del 2026 del MINEM. El 12 de junio de 2019 se promulgó el Decreto Supremo 014-2019-EM, que aprobó el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. Este reglamento creó el Plan Ambiental Detallado como instrumento de gestión ambiental complementario y excepcional para la adecuación de actividades eléctricas en curso. El PAD aplica a 3 supuestos: actividades sin estudio ambiental previo, ampliaciones o modificaciones no autorizadas y actividades que cuentan únicamente con declaración jurada en lugar de estudio ambiental. Posteriormente, el 21 de agosto de 2023, se promulgó el Decreto Supremo 014-2023-EM, estableciendo disposiciones complementarias y nuevos plazos para el procedimiento de acogimiento al PAD. Ambas normas compartían una característica procedimental común: la obligatoriedad de la ficha única de acogimiento como requisito previo e indispensable para la posterior presentación del PAD. El artículo 47 del Reglamento Ambiental del Sector y el artículo 3 del Decreto Supremo 014-2023-EM establecieron la obligación de comunicar el acogimiento al PAD dentro de plazos perentorios: 90 días hábiles en el primer caso y 3 meses para empresas y 1 año para entidades públicas en el segundo. El numeral 48.2 del Reglamento Ambiental Sectorial condicionó expresamente la admisión a trámite del PAD al cumplimiento previo de esta comunicación. Sin FUA, jurídicamente, no existía posibilidad de acceder al régimen de adecuación. El FUA fue diseñado con 2 finalidades: establecer una fecha de corte para delimitar el universo de titulares a regularizar y servir como herramienta de planificación para que la autoridad pudiese dimensionar su carga procesal. Sin embargo, conforme con la exposición de motivos de este proyecto normativo, los resultados fueron contrarios al objetivo planteado. De 1.203 instalaciones identificadas sin instrumento de gestión ambiental, solo 246 se acogieron. Esta tasa de exclusión, entonces, iría en contra del interés público declarado de incrementar el número de titulares sujetos al CEIA. El proyecto de Decreto Supremo busca introducir modificaciones estructurales al régimen procedimental del PAD para beneficio de los administrados del sector. La norma establece 3 cambios normativos concretos. Primero, su artículo 3 dispone que el titular puede presentar el PAD sin que sea obligatoria la comunicación de acogimiento, manteniendo la aplicación del Reglamento Ambiental y del Decreto Supremo 014-2023-EM en lo demás. Segundo, modifica el numeral 48.2 del artículo 48 del Reglamento Ambiental, eliminando la referencia al artículo 47 como requisito de admisibilidad, de modo que ahora solo se exigen los requisitos de los literales A y B del numeral 25.1 del artículo 25. Tercero, deroga expresamente el artículo 47 del Reglamento Ambiental y el artículo 3 del Decreto Supremo 014-2023-EM. Crucialmente, la norma preserva la regla sustantiva del numeral 3.2. Las actividades y componentes objeto de adecuación deben haber sido construidos antes de la entrada en vigencia del Reglamento Ambiental. Esta limitación temporal impide que el PAD se convierta en incentivo para continuar construyendo sin certificación ambiental. Lo que cambia es el mecanismo de verificación, de una declaración jurada anticipada a una verificación técnica durante la evaluación del PAD mediante imágenes satelitales, documentos de fiscalización, contratos y otra documentación objetiva. La exposición de motivos articula argumentos a favor de esta modificación bajo 3 principios administrativos.
Respecto al principio de necesidad, sostiene que las finalidades del FUA pueden alcanzarse eficientemente durante la evaluación del PAD mediante herramientas técnicas disponibles, haciendo innecesario el requisito previo. La autoridad puede verificar fechas de construcción con mayor precisión mediante imágenes satelitales históricas y documentación institucional que mediante declaraciones estimativas anticipadas. Bajo el principio de efectividad, la exposición de motivos reconoce que la información del FUA resultó ser una estimación preliminar y estática, que variaba sustancialmente respecto de los PAD efectivamente presentados. Así, hubo casos donde una FUA generó múltiples PAD o donde no se requirió PAD porque se identificaron posteriormente instrumentos aprobados. En ese sentido, la planificación basada en el FUA demostró ser poco confiable para dimensionar carga procesal real. Finalmente, el principio de proporcionalidad resulta determinante. El MINEM indica que un requisito que excluye al 79.5% de su población objetiva no supera el test de proporcionalidad administrativa. Así concluyen que los costos de exclusión superan manifiestamente los beneficios marginales de control que la FUA proporcionaba. Desde la perspectiva de mejora regulatoria, la reforma presenta ventajas jurídicas evidentes. Elimina una carga administrativa, democratiza el acceso al régimen de adecuación permitiendo que el universo excluido acceda a la regularización, optimiza el uso de recursos públicos concentrándolos en la evaluación sustantiva antes que en trámites declarativos y resulta coherente con los principios de razonabilidad y simplificación administrativa que inspiran a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, la reforma no está exenta de riesgos que debemos identificar. Por un lado, genera pérdida de trazabilidad ex ante del universo de titulares que accederán al régimen, dificultando la planificación estratégica sectorial. También existe el riesgo de saturación procesal si el universo de instalaciones excluidas presenta el PAD de manera concentrada. Por otro lado, un aspecto crítico que la norma no desarrolla suficientemente es el régimen probatorio que será aplicable a la verificación de fechas de construcción. En ausencia del FUA, corresponderá a la autoridad establecer criterios claros sobre qué medios probatorios serán admisibles, qué estándar probatorio se exigirá y cómo se resolverán casos en los que se identifique que haya pruebas contradictorias o insuficientes. La autoridad deberá desarrollar lineamientos técnicos específicos sobre valoración de imágenes satelitales, considerando márgenes de error temporal, resolución de imágenes, periodicidad de capturas disponibles. Asimismo, deberá definir el valor probatorio de documentación privada frente a documentación pública como resoluciones administrativas o informes de supervisión. Desde la perspectiva de los administrados, esta reforma modifica la estrategia de probanza. Mientras el FUA representaba una declaración jurada con presunción de veracidad salvo prueba en contrario, el nuevo régimen exige que el titular acredite positivamente desde la presentación del PAD la antigüedad de sus componentes. Esto demanda en la práctica mayor diligencia en la conservación de documentación histórica, la búsqueda proactiva de imágenes satelitales y la eventual coordinación con otras autoridades para obtener documentación oficial que respalde la línea temporal del proyecto. La viabilidad práctica de esta reforma, en caso se apruebe el proyecto normativo, depende críticamente de la capacidad institucional de la autoridad para asumir las responsabilidades que esto implica. En consecuencia, resulta imperativo invocar a la autoridad ambiental a adoptar medidas concretas que aseguren la efectividad de la norma sin comprometer estándares de protección ambiental. En ese marco, resulta necesario que la evaluación del PAD también se realice bajo criterios de flexibilidad y razonabilidad, considerando que dicho instrumento no tiene naturaleza preventiva, sino que se orienta a la regularización y adecuación de actividades preexistentes. Por ello, su análisis no debería asimilarse mecánicamente al de los instrumentos de gestión ambiental preventivos, sino atender a su finalidad específica, evitando exigencias desproporcionadas o incompatibles con su objeto, sin perjuicio de asegurar la mitigación de impactos y el cumplimiento de las obligaciones ambientales vigentes. En ese sentido, esperamos que la autoridad emita lineamientos técnicos específicos sobre la verificación de fechas de construcción, estableciendo criterios objetivos, medios probatorios admisibles y procedimientos de resolución en casos ambiguos, puesto que la predictibilidad es esencial para evitar arbitrariedad administrativa.
De igual manera, resulta necesario que la autoridad dimensione adecuadamente sus recursos humanos y presupuestales para atender el incremento significativo de presentaciones de PAD que razonablemente se espera y que simultáneamente estos sean aprobados en un plazo razonable. Para los administrados, esta reforma modifica sustancialmente su situación, puesto que los titulares que no presentaron el FUA en plazos anteriores recuperan la posibilidad de acceder al PAD, pero bajo un régimen probatorio que podría resultar más exigente. En ese sentido, la estrategia legal debe enfocarse ahora en el acopio y sistematización exhaustiva de documentación que acredite fehacientemente la antigüedad de las instalaciones y componentes. Sin embargo, es fundamental advertir que los estándares técnicos del PAD no han sido modificados. El contenido de este instrumento debe cumplir íntegramente con el anexo 2 del reglamento, incluyendo la descripción detallada de actividades, la identificación de impactos reales y potenciales, medidas de manejo ambiental, cronogramas, entre otros aspectos. La simplificación es exclusivamente procedimental, no sustantiva. Asimismo, debe anticiparse que la evaluación del PAD podría ser más rigurosa en aspectos de verificación temporal, precisamente porque la autoridad carece ahora del referente declarativo previo del FUA. Este proyecto normativo constituye un ejercicio interesante de mejora regulatoria basada en evidencia empírica. Sin embargo, el éxito de la reforma no depende únicamente de su diseño normativo, sino de la capacidad institucional para implementarla efectivamente. La autoridad enfrenta el desafío de desarrollar herramientas técnicas robustas de verificación, dimensionar recursos apropiados y mantener rigurosidad en la evaluación sustantiva. Los administrados, por su parte, deben asumir mayor responsabilidad probatoria en la acreditación de fechas de construcción. El objetivo final trasciende la mera simplificación administrativa. Se trata de reducir efectivamente la informalidad ambiental en el sector eléctrico, incorporando al SEIA al mayor número posible de instalaciones que actualmente operan sin instrumentos de gestión ambiental, pero sin disminuir el rigor ambiental de las evaluaciones. Finalmente, los interesados tienen hasta el sábado 28 de enero de este año para enviar sus comentarios, aportes u opiniones a este proyecto normativo. El plazo máximo para la presentación del PAD, por su parte, vence el 19 de agosto de este año. Gracias por escuchar este capítulo de Ecopod. Los invitamos a seguirnos y suscribirse en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo.